importante, aunque yo pienso que ya vieron esta parte en el sulfato o en histología, ya lo vieron, pero hay que recordar. Bueno, este es el eje completo, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Marcando la imagen, la retroalimentación positiva, pues ven muchos signos de más, es porque es mayúsculo, y vemos retroalimentación negativa corta, retroalimentación negativa larga. Cuando vamos a abordar problemas primarios, ya no nos ocupamos de la parte superior, sino nos ocupamos de la glándula tiroidea. Pero sin lo de arriba, eso no funciona. Solo recordar que la TRH decíamos que es producida en el hipotálamo y que va a ser la que va a estimular la hipófisis para la liberación y síntesis de la hormona estimulante de la tiroides. Esta tiene como acción activar la bomba de iodur. ¿Dónde? En los folículos. Además también es el encargado de detonar la iodación de la tirosina. ¿Dónde está eso? En el coloide. Y la proteólisis de la tiroglobulina, ¿dónde? En la membrana de los folículos. Entonces vemos que esta es como la llave correcta para abrir el metabolismo de las hormonas tiroideas. La T3 y la T4 les corresponde hacer transcripción de una gran cantidad de genes que se van a formar durante el desarrollo embrionario. Y es la primera glándula en funcionar. A las 10 o 12 semanas nosotros ya tenemos la primera emisión de hormonas tiroideas. También se encarga de la actividad metabólica celular en un 20 a 25%. Entonces vemos que este eje guarda importancia porque forma parte de lo que somos para estar activos, no estar durmiendo, no estar como que no, mi pensamiento no se logra guiar, o que estoy de buen humor, o que estoy muy apagada. Entonces depende de este eje. Por lo tanto, es importante porque me va a ayudar para el metabolismo basal. Va a permitir que haya el aumento del consumo de oxígeno y producción de calor. Entonces tiene que ver con la termogénesis. El crecimiento y desarrollo me ayuda a la maduración cerebral, ósea y de los tejidos en periodo fetal y neonatal. Por eso empieza la emisión a temprana edad, que aunque el feto recibe hormonas de la parte materna, también produce las propias para poder lograr la madurez de esta parte. En el sistema cardiovascular va a estimular la frecuencia y la contractilidad cardíaca. El metabolismo va a regular los carbohidratos, combustibles y las proteínas. En el sistema nervioso va a permitir un desarrollo neurológico y la regulación de reflejos, por eso dentro del cuadro, el cortejo del cuadro clínico, se va a ver afectado. Y en el aparato digestivo se encarga de la motilidad intestinal. Y otro, bueno, ya aquí menciono la termogénesis, en el tejido adiposo pardo. Esta es la composición química de las hormonas tiroideas. Y se dice que son tironinas yodadas compuestas por dos porciones de tirosina unidas por un enlace éster. Y los vemos, aquí está el yodo, tiene una posición de 3,5, 3,5. Si tengo dos yodotironina, forma la T4. Si tengo monoyodotirosina con una posición de 3 de yodo, 3,5, y yodotirosina formo la T3, esta es la biológicamente activa y esta es la prorrogona. ¿Dudas hasta ahí? Como vemos que el elemento básico para poder hacer que la hormona sea activa requiere de yodo. ¿De dónde tiene? ¿Qué es eso? Es un micronutriente esencial que se encuentra en los alimentos. ¿Quiénes? Mariscos, pescados, todo lo que viene del mar. Y entre más alejado del mar esté, en la montaña, en Juan de las Pitas, allá donde no llega el sol, ahí vamos a tener deficiencia de yodo. Afortunadamente
supermercado tiene sal yodada. Todo lo que consumimos actualmente tiene sal yodada. Y por eso dejamos de ver el bocio en D. Entonces, para poder funcionar hay un requerimiento diario. El mínimo para que la glándula tiroides haga la síntesis de las hormonas es de 50 microgramos día. Pero hay dosis específicas para las edades. En la edad adulta requerimos 150 microgramos de acuerdo a la OMS. Y en el embarazo y la lactancia, que hay mayor demanda, requerimos de 200 a 250 microgramos por día. Y aquí se explica el hecho de que produzco hormona tiroidea, pero alimento también a mi producto. Y en la lactancia, porque durante la lactancia y la leche materna también proveemos de esta hormona. La deficiencia de esta se va a catalogar cuando la ingesta es menor a 50 microgramos día y o que la tiroides no está sintetizando adecuadamente T3 y T4. Esto induce al aumento de la TSH, por acá se los anoté, y va a generar que haya hipertrofia de la glándula tratando de producir. El folículo empieza a tratar de estimular y entonces este se va a hipertrofiar y se va a formar lo que es el bocio endémico. El hipotiroidismo en niños tiene un riesgo alto de cretinismo. Son niños con retardo en el crecimiento y neurológicamente que no lograron tener el aporte correcto. Por eso ahora, viéndolo desde otro punto de vista, la lactancia juega un papel importante. Pero, ¿cómo ocurre toda esa madeja de pasos que tienen que generar las hormonas tiroideas? Aquí vemos esquemáticamente una serie de movimientos y que podemos ver que hay varios elementos, desde potasio, aminoácidos, la tiroxina moviéndose hacia el interior del folículo, hacia el coloide, pero lo vamos a ver de una manera más específica. Ahí dentro es donde se lleva a cabo la incorporación del yodo para poder formar estos elementos. Recordar nada más el requerimiento del yodo por grupo de edad, eso está en el libro. Esto a veces se los pregunto en el examen, se me atraviesa y lo pregunto. Cuando hay una inhibición transitoria de la síntesis, puede dar un fenómeno de Chekhov, que está generado por una inhibición de la captación de yodo. Y en ciertos pacientes puede haber exceso de captación y esto va a generar un fenómeno de iotipacio, uno en el hipertiroidismo y el otro en el hipotiroidismo, pero por supresión de yodo. Vamos a ubicarnos en la membrana del folículo, perdón. Tenemos que visualizar que tenemos aminoácidos, tenemos carbohidratos. Estos van a entrar hacia la célula a través de qué? De canales específicos que se van a dar por genes. Estos van a entrar hacia el núcleo endoplásico, donde por acción de los ribosomas se van a separar en péptidos y estos van a empaquetarse en el aparato de Golgi para poder entrar como una proteína que se llama tiroglobulina. Esta sería como una parte importante para iniciar la formación de las hormonas tiroideas. ¿Dudas? Voy por partes. Esto aquí, estamos hablando de la tiroglobulina. En el coloide, entonces la tiroglobulina se une al yodo. Allá voy. Es que lo estoy haciendo por partes. Primero, cómo llega la tiroglobulina, es a partir de los carbohidratos me van a servir como para hacer un paquete y los aminoácidos me van a dar como el cuerpo de la proteína para que pueda entrar por exocitosis hacia el coloide. Hasta ahí se queda. Voy a la otra parte. ¿Cómo va a captar el yodo? Eso es lo interesante.
El yodo viene de dónde? De los fiestas, alimentos. pasa al aparato digestivo, se absorbe, pasa a los vasos sanguíneos y hasta que llega hacia la pared de la membrana apical o basal. Apical. Apical. Ahí se va a encontrar con algo que se llama receptor de TSH. Viene la TSH del tablero y se va a posicionar acá. Una vez que lo detecta, entonces va a activar algo que se llama sin transportador yodo-cloro. Ya se activa y entonces entra como yoduro de sodio. Al entrar va a separarse o va a haber una oxidación y entonces va a continuar el yoduro hacia llegar a la membrana basal, donde va a ser captada por otro vehículo que se llama pendrina, que es la que le va a permitir entrar. A partir de esta acción también se va a formar la tiroperoxidasa, que es una enzima o un catalizador que nos va a permitir que este siga viajando para poder llegar hacia la tiroglobulina, donde se va a hacer la iodización o organificación. ¿Dudas hasta ahí? No. Sin transportador de sodio. Está en inglés. O NIS, te la aprendes así, NIS. Yo le ponía un carrito para que lo pudieran entender, pero ya como me aburrí de mi carrito, ya lo cambié. Sí, porque tenía un mochito. Y decía NIS. Pero ya me aburrí, ya lo cambié. Bueno. Entonces, ¿quién va a hacer la acción del endocitosis de la tiroglobulina? La TSH. La TSH por eso juega un papel relevante. Si no se produjera, por eso tampoco hay producción de hormonas a nivel de la tiroides, porque no existe la llave con la que se va a abrir el mecanismo. Pero algo importante que debemos de tener es que va a tener residuos de la formación de las hormonas, es decir, me puede sobrar MIP o DIP o monoyodotirosina o yodotirosina y eso no se pierde, no se desecha, vuelve a regresar al cuerpo. Bueno, aquí nada más menciono cuáles son los transportadores específicos en la membrana que pudieran hacer que la T3 y T4 una vez terminado puedan salir de la membrana. Entonces, está conformado por 5 pasos. El primero es la captación de yodo portátil, que ya se las expliqué. En la imagen dice más que 1000 palabras. Aquí solo está explicado. La segunda sería la oxidación, es decir, entró como con el sin transportador como yoduro de sodio y el sodio a mí no me va a servir adentro. Entonces tengo que generar la oxidación para que las moléculas se separen y la acción de la tiroperoxidasa va a generar esta separación. ¿Cómo lo va a hacer? En presencia del peróxido de hidrógeno se va a generar esta enzima o esta catalización para que pueda, una vez separado, poder llegar el yodo a unirse con la tiroglobulina. El tercer paso es la organificación, que es la iodación de la tiroglobulina, que es donde se van a unir las moléculas de yodo el número que quiera. Si se une uno, es una monoyodotirosina. Si se unen dos, es una diyodotirosina. Hasta ahí no se pegan los 4 ni los 3 de una vez, sino en un segundo paso es donde va a unirse estos elementos para formar la T4 o la T3. Viene el acoplamiento, después de haber generado la organificación, viene el acoplamiento de los elementos formados, y ya sea que se una un mono con yodo, entra yodotirolina. Si
tetraiodotironina o tirosina, que es la T4. Y viene el momento de la liberación, que una vez que ya se unieron o que ya se organificó, va a endocitarse por el vehículo que les enseñé y entonces va a salir hacia la luz a través de la membrana folicular, donde un lisosoma específico o un lisoendosoma va a destruir esa cobertura que lleva para que solo salga la T3 y la T4 hacia el torrente sanguíneo y los residuos que sobren vuelven a entrar al sistema. Todo esto va a ser reciclado por una desbiolinasa que va a permitir que estos elementos que nos sobraron vuelvan a regresar al sistema. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Aquí nada más para no olvidarnos que todo esto no se daría si esto no existe desde el hipotálamo. Aquí es el resumen de lo que acabamos de ver. Están todos los elementos y podemos visualizar cómo se lleva a cabo el ingreso y cómo va haciendo la acción la peroxidasa, donde va uniéndose. Dijimos que esto era una peróxido de qué? De hidrógeno, que es el que va a permitir que ese oxígeno se separe y que todo pueda quedar libre para poder unir hacia la tiroglobulina. Viene el momento del acoplamiento y podemos ya tener nuestros elementos completos y lo que nos sobra no lo suelta todavía, sale a través de pinocitosis hacia la membrana nuevamente, aquí donde hace el lisoendosoma, va a separar los elementos de reciclado y va a permitir la salida por el canal específico de la T3 y T4 hacia la secreción hacia los vasos sanguíneos. Este dibujito a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta más que mi vehículo que había. Este primero lo había dibujado yo, pero luego encontré este y se me hizo mucho mejor porque aquí está bien el receptor del TSH, se ensambla, hay la activación del AMP cíclico que se va a amplificar la acción y empuja hacia la otra parte. Lo único que no está aquí es el vehículo endoplástico rugoso y el aparato de Golgi, pero sabe que está muy completo. Ahora, viéndolo de forma plana, si regresamos a las fórmulas anteriores, tenemos esto. Esta es la tiroglobulina que ya nos dio el aparato de Golgi. Tenemos los elementos, los enlaces de éster sin iodización. Los yodos ya se lograron captar y la tiroperoxidasa los va a colocar para el ensamblaje. Y formamos elementos. Si tiene dos, es que yodo. Y si tiene una, monoyodo tironina. ok. Si tiene cuatro, ya está. Ya lo lograron comprender. Esto ya lo habían visto, pero no lo habían visto con esta forma de ver patología desde otra dimensión. Si yo comprendo esto, entonces ya puedo entender que existe resistencia a la TSH, es decir, no hay receptor. Puedo comprender que existen anticuerpos contra la tiroglobulina. Y tengo una enfermedad llamada Hashimoto. Tengo otro anticuerpo que va a atacar al catalizador y entonces tengo anticuerpos anti-tiroperoxidasa. Hashimoto. ¿Sí? Por eso para mí es importante aterrizar esta tabla. Y cuando hay hiperfunción, hay una pérdida de esta continuidad por autonomía. Es decir, no importa que llegue la TSH adentro, hay células que solitas se matan. Y esa es la explicación de la hiperfunción. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Creo que sí. Este es otro esquema, un poco más lleno de conceptos, pero pienso que después de la explicación que les di, cualquier imagen que vean para comprender cómo es el mecanismo normal de las hormonas tiroideas. Entonces, hay un ente rector, el
El hipotálamo es el que percibe al medio ambiente y al requerimiento, es quien registra que se requiere más energía o mejorar el metabolismo. El resto lo hace el folículo. ¿Sí? Importante no olvidarse de ciertas acotaciones que tienen estas hormonas. El origen de la T3 y T4. La tiroides es la única fuente dentro del cuerpo que produce T3 y T4. Pero solo el 20 a 25% corresponde a T3. Entonces el 80% y el 75% corresponde a la T4. ¿Por qué? Porque la T4 es la más estable, tiene una vida media de 7 días. Y la T3 es aproximadamente de 18 horas o menos, dependiendo de cómo lo gastemos. Eso puede explicar por qué aquí puede ser normal o disminuido, porque puede ser que ante el evento del tablero, un accidente, una enfermedad inflamatoria o lo que haya causado, tengo reservas de T4 y puedo tener normalidad. Y también puede explicar cuando tengo reservas de la enfermedad del hipotiroidismo subclínico, es decir, no tengo sintomatología porque sigo sintetizando la que está circulando. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Cuando disminuye ya se termina la reserva. Es posible que la producción sea menor. Voy a tener todavía presente hormonas que van a estar sustituyéndose, pero va a empezar a ralentizar. Es decir, uno de los primeros signos y síntomas de hipotiroidismo es el aumento de peso, pero no todo lo que aumenta de peso es hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a descartar? Midiendo los niveles de hormonas para poder saber si se trata de un hipotiroidismo. Y hay criterios que los vamos a ver cuando veamos hipotiroidismo. En un subclínico, cuando marca mayor la TSH a 10, hay que trabajarlo porque la reserva se está acabando. ¿Sí? Bueno. La glándula tiroides se va a dividir en sus patologías en estructurales y funcionales. Algunas coinciden porque entran dentro de la clasificación. Dentro de las estructurales están las neoplásicas, que son benignas y malignas. En las benignas están los adenomas, que eso ya sabemos que se mandan solos. Y los malignos, que está el carcinoma papilar, que es el más frecuente, el folicular, el medular y el anaplásico, estos dos últimos de mayor mortalidad. El no neoplásico, la hiperplasia tiroidea, que puede ser difusa, es decir, un bocio simple, nodular, es decir, un bocio multinodular, un bocio coloide, y solo el nombre me está diciendo que está ocurriendo. Puede haber causas inflamatorias como es la tiroiditis de Hashimoto, que es autoinmune, la subaguda o de Kerrang, que es infecciosa, viral, la tiroiditis aguda, que es la supurativa, que es por bacterias, la tiroiditis postparto, que el mismo embarazo hace que haya un cambio y que se ataquen las propias células, la tiroiditis silente, que es inespecífica, el hipertiroidismo o hiperfunción, que se caracteriza por tirotoxicosis, con bocio difuso o enfermedad de Gale ácido, el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, sin bocio, es decir, tiroiditis en fase inicial, que aquí se empata con esta, la tiroiditis o la tirotoxicosis facticia, que es por medicamentos, el hipotiroidismo con bocio difuso, tiroiditis de Hashimoto en fase crónica, es decir, ya pasó por las etapas, ya se agotó, el bocio endémico, que dijimos que era por deficiencia
índice de yodo, el bocio multinodular, que no tóxico, que es de evolución larga, sin bocio, que es el que quita, parcial o total, y el hipotiroidismo con yodo por hipertiroidismo, y el congénito, y este cae dentro del quirúrgico. Entonces vean que tenemos una gran gama de patologías que